Bien, vamos a ver lo que es la transformada de Laplace, una herramienta que nos va a permitir también poder analizar en otro dominio, en el dominio de prácticamente la frecuencia, hacer un análisis por medio de esa transformada y dar alguna aplicación en la resolución generalmente de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es la transformada de Laplace? Si nosotros tenemos una función f de t continua por trazos, como vemos en la figura, una función continua por trazos, en este tramo, desde este punto a este punto, la función es continua, lo propio de la función es continua de este punto a este punto y lo propio de acá hasta acá. Si la función es continua por trazos y además es de orden exponencial, ¿qué es una función de orden exponencial? Una función de orden exponencial es aquella función que cumple con esta característica, que quiere decir el módulo, en este caso el valor absoluto de la función f de t, tiene que ser menor a una constante m por e a la gamma t, para cualquier valor de t cuando tiende al infinito, un valor grande. Y en este caso, nosotros tenemos que escoger valores de m y de gamma mayores a 0, tales de que esto siempre se cumpla. En este caso, siempre la función va a ser de orden exponencial. Algunos ejemplos de funciones de orden exponencial serían las siguientes, por ejemplo, estas funciones justamente exponenciales, e a la 3t. Si nosotros ponemos una función e a la 3t, siempre va a haber una función e a la un valor mayor que sea más grande que esta función, ¿ya? Lo propio, una función trigonométrica básica, como en el caso del seno o el coseno, que básicamente el máximo valor que pueden alcanzar va a ser la unidad. Como esto es un valor absoluto, básicamente va a ser la unidad. Y por lo general siempre voy a tener una función acá, un exponencial que siempre va a ser mayor a la unidad. Por lo tanto, sí sería una función de orden exponencial. No tanto así la función, la tangente, justamente, porque la tangente tiende al infinito. Y obviamente aquí tendría funciones que si bien puedo hacer que igual eso tiende al infinito, no necesariamente va a ser mayor que esta función, por ejemplo, para una tangente. Por lo tanto, la función tangente no sería de una forma de orden exponencial. Tenemos también otras funciones que no son de orden exponencial, si bien es una función exponencial, pero no es de orden exponencial porque esta, al ser exponencial y su exponente todavía también es de orden exponencial, su crecimiento es mucho más grande que cualquier función acá. Por lo tanto, si tuviera una función de este tipo, y aquí trataría de que esto crezca, siempre va a crecer mucho más un t al cuadrado que un t por un coeficiente, digamos, por un determinado coeficiente. Entonces, obviamente esto no va a ser menor que esta función, incluyendo diferentes valores de m o de gamma. Por lo tanto, esta función no es de orden exponencial. Entonces, si, volviendo a la definición, si la función f de t es una función continua por trazos y de orden exponencial, entonces nuestra transformada de Laplace estaría definida, vamos a utilizar acá un signo de Laplaciano. En este caso, debido a la pizarra o al editor de ecuaciones, el signo más aproximado que tengo es una L mayúscula, pero es una L en carta para lo que es el Laplaciano de una que nos va a dar el Laplaciano o la transformada de Laplace de la función f de t, va a ser una función f de s, y esta función por definición es igual a la integral desde 0 al infinito del exponencial e a la menos st por la función f de t diferencial de t. Esta sería la transformada de Laplace, ya por definición. En este caso, estamos utilizando una nueva variable en el dominio de Laplace. Esta variable es la variable S,
que no es más que equivalente a la función sigma más j omega, donde este sigma es una parte entera que prácticamente tiende a cero, por lo que podríamos decir que S es directamente igual a j omega, pero para ser precisos es sigma más j omega, donde omega es la variable de la frecuencia. Entonces, justamente hacemos una traslación con esa transformada del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y haciendo esa transformación, puedo obtener otras aplicaciones y puedo, en algunos casos, simplificar el cálculo bueno, cualquier función que sea transformada. Entonces, esta sería la transformada de Laplace por definición. Vamos a ver también algunas transformadas básicas. Si nosotros vemos, vamos a tratar de hallar estas transformadas por la definición, por lo menos unas cuantas, y a partir de ello vamos a ir generando una tabla de transformadas, ¿ya? Entre estas transformadas básicas, primero vamos a hacer la aplicación justamente de la fórmula de definición. Por ejemplo, voy a aplicar acá la transformada de la función más esencial, que justamente es una función exponencial. Si nosotros transformamos una función exponencial e a la at, esto por definición sería la integral desde 0 a infinito de e a la menos st por f de t, en este caso e a la at, por el diferencial del t. Si procedemos a hacer las operaciones, como tiene la misma base, es el mismo exponencial, puedo sumar los exponentes. Haciendo algunas operaciones, puedo factorizar el signo y la variable t, me quedaría menos s menos a por t en el exponente. Si resolvemos esta integral, bueno, la integral de e a la menos s menos a t va a ser la misma función e a la menos s menos a por t, todo sobre menos s menos a, ¿no? Y es una integral definida desde 0 a infinito. Entonces vamos a utilizar acá desde 0 a infinito y tenemos que evaluar sus límites. Evaluando los límites, el límite superior, esto va a quedar e a la t es infinito, va a quedar e a la menos infinito, y el límite inferior va a ser menos e a la 0, ¿ya? Todo sobre s menos a y el signo, bueno, está aquí factorizado. Cualquier base elevado a un exponente que tiende al infinito negativo, siempre esto va a tender a 0, ¿no? Entonces esto tiende a ser 0 prácticamente. Y a diferencia e a la 0, esto va a ser prácticamente la unidad, ¿no? Entonces el resultado final va a ser acá menos, con este menos más 1 sobre s menos a. De donde tendríamos nuestra primera transformada de Laplace usando la definición. Podemos hacer de esta misma forma, por ejemplo, la transformada de una constante o la transformada de la unidad, y aplicaríamos la misma definición, ¿no? La integral desde 0 a infinito de e a la menos st por la función f de t. En este caso, nuestra función es 1 respecto del tiempo. Nos quedaría simplemente esta función. Si nosotros integramos la función, voy a tener e a la menos st sobre menos s. Evaluamos los límites de 0 a infinito. Tendríamos el límite superior e a la menos infinito, el límite inferior menos e a la 0, todo sobre s. Lo propio, esto se simplifica
y va a ser igual a 0. Y esto es igual a la unidad. ¿Ya? Y nos quedaría igual a 1 sobre S. Entonces, como se puede ver bien, la aplicación de la transformada por definición es sencilla, es directa. Podemos hacer con diferentes funciones y podemos hallar sus transformadas aplicando simplemente esta fórmula, ¿no? Es de la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t por el diferencial del tiempo. Entonces aquí simplemente lo que va a variar es la o va a aumentar en su dificultad, la integral, ¿no? Pero el procedimiento básicamente es el mismo. Para no detenernos en esta parte, que es simplemente la deducción de algunas transformadas básicas, directamente vamos a ir ya al desarrollo, bueno, en este caso a un formulario de la transformada de determinadas funciones, las más utilizadas, que podríamos decir son transformadas directas, que vamos a utilizar para hacer adelante. En este caso, por ejemplo, tenemos la transformada de una función igual de e a la at. Hemos dicho entonces se transforma en una función f de s y su transformada sería 1 sobre s menos a. Tenemos la transformada de una constante de f de t igual a 1, o de la unidad. Su transformada, acabamos de hallar, es 1 sobre s. De la misma forma, bueno, si hacemos igual la integral, y esto pueden verificar, si tenemos la función es igual a t, su transformada, haciendo el mismo desarrollo, nos va a quedar simplemente 1 sobre s al cuadrado. Y en forma general podemos sacar la transformada de una función de tipo algebraico, es decir, de t elevado a la n, donde n pertenece a los números naturales, ¿ya? Su transformada prácticamente sería n factorial, todo sobre s elevado a la n más 1. Es decir, se incrementa acá en el exponente, en el denominador, una unidad siempre, ¿no? Y se puede verificar con las anteriores dos transformadas. Esta sería t a la 0, su transformada sería 0 factorial sobre s a la 0 más 1, o sea, sería s simplemente. 0 factorial es igual a la unidad, 1 sobre s. Y de la misma forma, para la transformada de t, es t elevado a la 1, entonces sería 1 factorial, y aquí nos quedaría s a la 1 más 1, 2, s al cuadrado. Entonces se verifica este mismo resultado. Esta entonces sería una función, una transformada general de estas dos anteriores. De la misma forma, otras transformadas que vamos a utilizar bastante son las transformadas de tipo trigonométrico. En este caso, la transformada del seno de AT, o sea, donde nuestro argumento puede estar multiplicado por una constante AT. Su transformada simplemente va a ser A sobre S cuadrado más A al cuadrado, ¿ya? Y en el caso del coseno, la variación sería que su transformada, en vez de tener a en el numerador, vamos a tener s y el mismo denominador, s cuadrado más a al cuadrado. Y bueno, de esta forma entonces tenemos lo que hemos denominado transformadas de Laplace básicas, ¿ya? Así podríamos haber construido, obtenido algunas en nuestro formulario de transformadas, pero a partir de estas transformadas, más la aplicación de propiedades, podemos hallar las demás transformadas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos.
Si vemos acá algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos la transformada de e a la menos 5t, ¿ya? Aplicando esta fórmula, simplemente su transformada va a ser, es 1 sobre s menos, en este caso, menos 5. Tendría que ser 1 sobre s menos 5, va a ser 1 sobre s más 5. La aplicación entonces es directa. De la misma forma, podemos aplicar una transformada acá. Otro ejemplo, la transformada de t a la cuarta, ¿ya? Prácticamente sería 4 factorial sobre s elevado a la 4 más 1, 5. De aquí 4 factorial, sabemos que es 4 por 3 por 2 por 1, nos da 24. Entonces tendríamos su transformada de forma directa. Si aplicamos transformadas de funciones trigonométricas, por ejemplo, la transformada del seno de 4t, aplicando la fórmula, simplemente es 4 sobre s al cuadrado más 4 al cuadrado, que en este caso sería 16. Lo propio para la transformada del coseno de 3t, en este caso simplemente va a ser s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado, que sería 9. Como se puede ver bien aquí, la aplicación de la transformada de Laplace es, utilizando fórmulas, es prácticamente bastante sencillo, ¿no? Es como cuando hacíamos derivadas, ¿no? Entonces, pero en este caso se está haciendo una transformación de un dominio a otro dominio. Bien. Vamos a ver ahora algunas transformadas de funciones especiales que también nos sirven para trabajar en el dominio de Laplace, ¿no? Estas funciones tienen bastantes características y primero conocer las funciones y también conocer su transformada nos va a ayudar a poder hallar otras transformadas también. Entre ellas tenemos la función impulso unitario o más conocida como función delta Dirac. Esta función delta Dirac, como su nombre lo indica, cuando lo podemos directamente representar por una letra delta de t, que tiene dos posibles valores. Va a valer 1 cuando t es igual a 0 y vale 0 cuando t es diferente de 0. Si nosotros representamos en una gráfica, podemos ver aquí la gráfica de la función delta de t. Esencialmente es como una campana de Gauss, ¿no? Donde nosotros vemos aquí la línea punteada, se pueden observar en color azul. La función prácticamente es de esta forma, ¿ya? Pero este ancho de esta campana de Gauss va a tender a ser lo más mínimo posible, por eso tiende a ser 0. Y es que esto va a tender a representarse como una flecha simplemente, donde el máximo valor que va a alcanzar es la unidad, ¿ya? En esencia, la definición de una función impulso unitario también se podría dar a través de la integral. Entonces, la integral de una función de impulso unitario, ¿ya? Prácticamente siempre es la unidad. Recordando que la integral de cualquier función prácticamente es el área que hay debajo de la curva. Entonces, acá el área que tenemos acá siempre va a tener unidad, por eso es este ancho por esta altura, siempre nos va a dar un área de 1. Entonces, esa función es la que nosotros representamos o entendemos acá como impulso unitario. Y para ser más precisos, entonces, esta representación de la flecha justamente nos da, simplemente es un pequeño valor que se da en un instante, simplemente, ¿ya? Esta función, entonces, teniendo esta integral,
tiene algunas otras propiedades, por ejemplo, que otra propiedad, si nosotros multiplicamos una función cualquiera a una función impulso unitaria y sacamos la integral de ese producto, el resultado siempre va a ser igual a la misma función, aquí f de t, pero evaluada simplemente en el punto donde existe esta función impulso. Por definición hemos dicho que esta función impulso existe prácticamente en el punto cero. Entonces, esta integral simplemente va a ser la función f evaluada en el punto cero. Entonces, esta es una característica también muy importante. Con esta característica es que podemos ahora hallar, por definición, nuestra transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace de la función delta Dirac, por definición, es la integral desde 0 a infinito de e a la menos st por la función delta de t, diferencial de t. En este caso, tomando esta propiedad de acá, esta integral no es más que la función, en este caso la función delta, delta de t, esta sería la otra función porque está multiplicando la función delta, entonces esta función prácticamente va a ser, ya no necesitamos integrar, sino simplemente va a ser esta misma función, solo que evaluado en el punto cero. Entonces esto va a ser e a la cero, independientemente de los límites de la integral, en este caso. Y e a la cero va a ser la unidad, por lo que la transformada de la función impulso unitario es la unidad. Otra función que tenemos es la función escalón unitario o de Heaviside, ¿ya? Por su descubridor. Y esta función, como su nombre indica, básicamente es un escalón. ¿Qué quiere decir? Es cero hasta que nosotros en un determinado momento toma el valor final, que es la unidad. Entonces, lo podemos definir de la siguiente forma. Va a valer 1 cuando t es mayor o igual que 0. Y antes de eso, cuando es menor a 0, va a valer 0. Todo representado por la gráfica que podemos ver acá. Esta función también es muy importante porque nos da el principio de una nueva función. Toda función que se multiplique a esta función simplemente va a indicar de que la función existe a partir desde este punto, ¿no? Antes de eso prácticamente se anula la función, cualquiera haya sido, se va a anular. Y a partir desde este punto, en este caso desde 0, recién existiría la función porque está multiplicándose por la unidad y sabemos que la unidad es un elemento neutro, entonces la función simplemente va a existir a partir de este punto. Hallando nuevamente la transformada igual por definición de la función de escalón unitario, entonces veríamos de que la transformada del escalón va a ser igual a la integral de 0 a infinito de a la menos st por 1, diferencial de t. En este caso vale 1 porque estamos hablando desde 0 hacia adelante y efectivamente desde 0 hacia adelante, entonces vale 1. Y hacemos esta integral que ya le hemos realizado acá prácticamente de e a la menos nos quedaría prácticamente como si fuera la transformada de esta función de la unidad y nos queda simplemente 1 sobre s. En este caso hay que hacer algunas mm, diferencias entre la transformada de mu de t y la transformada de simplemente la unidad. En este caso, esas dos transformadas son iguales, tienen el mismo resultado, porque estamos considerando la transformada, en este caso, por definición, de 0 a infinito. Prácticamente esto es la transformada unilateral. Si nosotros quisiéramos trabajar con la transformada bilateral de Laplace, toma el lado negativo también de la señal, es decir, desde menos infinito a infinito. En ese caso,
estas dos transformadas, es decir, esta y esta serían diferentes, ¿ya? Pero como estamos trabajando desde cero a infinito, o sea, estamos trabajando con funciones causales, o sea, a partir de cero prácticamente, entonces esta transformada con esta, básicamente van a ser lo mismo, ¿ya? Y tenemos, finalmente, tenemos otras dos funciones más, la función pulso, que simplemente es una función escalón unitaria de inicio y restándole otra función escalón al final. Lo que nos va a dar es un pulso cerrado, o sea, que va a tener una duración de un determinado periodo. Generalmente esta función la podemos representar utilizando la función P, pulso, pero tenemos que especificar el periodo de duración que tiene este pulso y bueno, también en qué punto está el punto medio de este pulso. En este caso, como se puede ver bien en la gráfica, el pulso, por ejemplo, está ubicado en el punto A, su centro, y a partir de ello el ancho total es T. Por lo tanto, a partir del punto medio le sumamos la mitad del periodo hacia arriba y le restamos la mitad del periodo hacia abajo, dándonos el total del periodo del pulso igual a T. Entonces la definición de esta función simplemente va a valer 1 cuando t es mayor justamente que este límite inferior, que sería a menos t medios, y cuando sea menor a más el periodo medios. Esa sería entonces la función pulso, ¿ya? Y recalcamos acá, prácticamente esta función se puede obtener restando una función escalón al inicio, o teniendo una función escalón al inicio y restándole otra función escalón al final, dado por esta función. Y por último tendríamos la función rampa, que simplemente tiene la misma definición que una función escalón unitaria, pero en este caso en vez de ser la unidad, va a ser igual a una función t. Entonces va a valer t cuando es mayor o igual a 0 y vale 0 cuando es t menor o igual a 0.